I was 9 years old, Entonces yo tenía 9 años and I was sitting in the back row, y estaba sentado en la última fila and there was lots and lots of kids and parents all around me. y alrededor mío había un montón de hijos y padres y un montón de chiquitos. Uh-huh. And there was a gentleman up on stage, Y había un hombre que estaba parado en la tarima and he was doing some really fun things. y él estaba haciendo un montón de cosas muy divertidas, You know, like this como cositas con las manos como así and this, y esto or this. o esto. And he was doing, I don't know, there's an act where you have a light and a cloth and you do like shadows. Y hay un tipo de obra de teatros que uno pone una luz detrás de como un mantel blanco, digamos, una cosa blanca y uno puede hacer sombras. So he was a children, he was evangelist for children. Y era un tipo de evangelismo para los niños. And it was in a big church. It wasn't even my church. We had gone to another church to this evangelistic event. Entonces esto era en una iglesia grandísima, no era mi iglesia. Yo había viajado a esta iglesia para ir a este servicio. And you have to understand, I grew up in a Christian church. My parents, my 2 older brothers are believers. Y yo crecí en un hogar cristiano, mis padres y mis 2 hermanos mayores, todos son creyentes. I was in fourth grade. Y estaba en el 4º grado. I'd known the gospel, Y yo sabía el evangelio, yo lo conocía completamente. but I wasn't a Christian. Pero yo no era cristiano. But that night, I raised my hand Pero esa noche yo alcé mi mano and I prayed a prayer, y oré una oración. and that's when God gripped my heart. Y ahí fue cuando Dios agarró mi corazón. And I started to not say so many naughty jokes in school. Y yo empecé a cambiar, empecé a no decir tantos chistes vulgares. Instead of fighting with my friend over our best friend, we fought over who was going to have him as our best friend. Y ya no estaba peleando tanto que quién iba a ser mi mejor amigo, o peleando, él es mi mejor amigo, no, es mi mejor amigo. I started to pray for him. Y en vez de eso empecé a orar por él. So that's my salvation story. Entonces esa es mi historia de salvación. And from there, I loved always talking to people about Jesus. Y desde ese punto en adelante siempre me ha encantado hablar de Jesús a la gente. You know, I was a runner. I still run today. Y yo era un corredor y todavía yo corro todavía. And from fourth grade on, I was a long distance runner. Y desde el 4º grado en adelante yo corría de largas distancias. And when I was in high school, the 2 biggest things in my life was running and youth group. Y cuando yo estaba en la secundaria, las 2 cosas más importantes en mi vida eran correr y el grupo de jóvenes. I couldn't wait till Wednesday night when we had youth group. Y siempre estaba tan ansioso de que llegara el miércoles en la noche para ir al grupo de jóvenes. And God transformed me a lot there. I started to learn how to be a leader and how to serve. Y Dios me transformó mucho en ese lugar, en ese tiempo. Me enseñó cómo ser un líder, cómo servir. And whenever there was an opportunity to learn more about how to evangelize, I took it. I took the course, or I was part of the class. Y siempre que había una oportunidad de aprender a cómo evangelizar, una nueva materia, una nueva forma, lo que sea, yo siempre me apuntaba para ir, para recibirlo. And I grew up in the state of Michigan, which has a lot of fruit. Entonces yo crecí en el estado de Michigan, que tiene muchos árboles frutales. And I grew up in a city where there was only, not just gringos, but blancos, like there was no diversity. Y yo crecí en un pueblo donde eran puros gringos, así solamente blancos, no eran gringos de diferentes tipos, no solo gringos blanquitos, ¿verdad? Estereotipos. I graduated with 400 kids in my class. Me gradué con una clase de 400 personas And there was only 1 black kid. y solo había un hombre negro, una persona negra. But because of the fruit harvest, there was a lot of migrant workers. Pero gracias a los árboles frutales y todo esto de fruta, había muchos trabajadores que venían de otros países. And my dad was a farmer for a long time, and so he hired mostly Mexicans to come and work. Entonces mi papá fue un granjero por un tiempo, entonces él contrataba a mayoritariamente mexicanos a que trabajaran con nosotros. And they were my friends. You know, I grew up near the farm. I played soccer with them. I had a heart for Latinos from when I was very young. Y ellos desde siempre fueron mis amigos, yo iba a jugar con ellos, crecí con ellos, entonces desde siempre tuve un corazón, siempre amaba esta cultura latina, los latinos. And so when we talk about missions tonight, I want you to understand that this is not about my calling. Entonces, al hablar de misiones que voy a hablar esta noche,
no es sobre mi llamado. It's about God's mission. It's about His heart for missions. Todo esto se trata de la misión de Dios y se trata del corazón de Dios hacia las misiones. But His heart is the reason why I am a missionary. Pero el corazón de Dios es la razón por la cual yo soy un misionero. It's the reason why I'm a Christian. Y también es la razón por la cual yo soy un cristiano. Just like all of us, we heard the gospel from somebody else. Al igual que todos los demás, todos hemos escuchado el evangelio de otra persona, lo recibimos de otra persona. Yeah, we base it on the word, but usually we hear it from another person. Lo basamos y lo entendemos por la palabra, pero lo escuchamos primeramente de alguien que nos lo comunica. I live up in Heredia, in Los Angeles de San Rafael, Yo vivo en Los Ángeles de San Rafael, de Heredia, and I have a landlord who is about his age. y la persona que es dueña de mi casa tiene como la edad de Vincent. He's got his fiance, his girlfriend, and they have a little daughter. Y tienen su fiancé o su novia y una hija. And it's been about 5 years of me just building a relationship with him, talking about God with him, being an example to him. Y he estado con él como por 5 años siendo un ejemplo para él, siendo un testigo para él, tratando y formando una relación fuerte con él. And his name is Christian. Y su nombre es Cristian. And our joke is, and we've said this before, he's not a Christian yet. Y nuestro chiste siempre ha sido de que él todavía no es un cristiano. Me sirve mejor en inglés, pero bueno, Cristian. And there's been moments there's been moments where I've only prayed for him, Y han habido momentos donde yo he tenido la oportunidad de orar por él. and there's been moments when I've been very direct, Y han habido momentos donde he podido ser muy directo con él. and he's still not a Christian. Y todavía no es cristiano. And it frustrates me, Y eso me frustra a veces. and it confuses me. Y eso me confunde. But I have a heart for him like I can't explain. Pero no puedo explicar por qué todavía lo amo tanto. Tengo ese corazón, el anhelo de él. I love him in such a way that I want to just tell him I love you so much without being like strange about it, you know? Y lo amo tanto, pero no encuentro la manera de poder decir como te amo tanto, pero que no sea raro. Entonces ha sido complicado. And I have this great love for him, and I don't think about him every day like I think about my wife, you know? Entonces yo lo amo a él, pero no es como que estoy pensando en él todo el día como pensando en mi esposa. And there are days and weeks and periods of time in which I don't talk to him, I don't pray for him. Pero también hay días, hay épocas, semanas cuando no estoy consciente de él, no estoy pensando por él, no estoy orando por él. And then I think about hell. Y después pienso en el infierno. Whenever I think about hell, Cuando sea que pienso en el infierno, it's a good thing eso es algo bueno. because it motivates me again to think about how can I pray for him more, pray for him more, pray for him more. Porque me motiva a cada vez orar más y ser más intencional y ¿verdad? Orar y orar por él. You know, because if we really think about the reality of hell, the separation from God for eternity, not just, oh, we have to be there for a while, but our whole existence after death. Porque si pensamos en el infierno, ¿verdad? Es algo que dura la eternidad, no es solo por un cierto periodo de tiempo que vamos a estar separados de Dios, no, es por el resto de tu vida, es la eternidad. It makes a change in me, it makes me do two things. Y eso trae un cambio en mí, me hace hacer un par de cosas. Makes me value and be thankful for what God did for me because He chose me. Me trae un sentimiento de agradecimiento, yo estoy agradecido de que Él me escogió a mí y que yo estoy digamos, que Él me ha escogido, soy de su familia ahora. And then it motivates me to think and have compassion on Christian or anyone else and say they are heading to hell if they don't accept Christ. Y también me trae motivación a pensar en personas como mi amigo Cristian o en otras personas que no tienen a Cristo en su vida. So I want to share with us tonight not so much about us doing more or us changing, Entonces esta noche no quiero enfocarme tanto en tienes que hacer más o tienes que cambiar la manera de que tú evangelizas o lo que sea. This is not a message about raising up money for missions. Esto no es un mensaje de cómo recaudar dinero para salir a misiones. Although there's a need for that, we have missionaries in a church that aren't fully supported. Aunque hay una gran necesidad para eso, porque aún en nuestra iglesia hay misioneros
que necesitan más fondos, más dinero para poder seguir haciendo su trabajo. But I want our focus to be on God and who He is, and as we grow closer to Him, that will change us. Pero quiero que nuestro enfoque hoy sea enfocarnos en Dios, estudiarla a Él y entender su corazón y acercarnos a Él, y eso nos va a cambiar a nosotros. If you don't have a Bible with you, we have Bibles in the back. We're going to be studying a little bit in Lucas. Si no tienen Biblias, puede agarrar una atrás, pero vamos a estar estudiando el libro de Lucas. Pray with me, please. Y oremos juntos. Lord, we thank you for your goodness, Señor, te damos gracias por tu gracia, and tu thank you bondad. that before the creation of the world, you chose us to be in you. Gracias porque antes de la creación de la tierra, tú nos escogiste para estar en ti. And we have the honor and the pleasure to live with you forever. Y podemos tener el honor y el placer de poder vivir contigo para siempre. Help us to hear from you tonight Ayúdanos a escuchar de ti esta noche, for what you want for us. escuchar lo que tú quieres decirnos esta noche. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén. Okay. ¿Qué es un misionero? What is a missionary? Muy bien. If any of you speak English, only English here tonight, we do have a service in the morning that has English. Si alguno de ustedes solo habla inglés, ¿verdad? Mañana, en la mañana tenemos un culto de inglés, ¿verdad? I loved it. Last week we had a guest worship leader, and he played a song in English on Saturday night, and I was like, yeah. La semana pasada un invitado vino para tocar la alabanza y él cantó algo en inglés el sábado en la noche y yo estaba tan feliz. Sí. I was like, hey, that's good. It's always good to hear worship and to worship in your own language, right? Siempre es bueno escuchar alabanza y poder alabar en tu propio lenguaje, ¿verdad? It's always good to read God's word in your own language, right? Siempre es bueno leer la palabra de Dios en tu lenguaje también. Well, keeping that in mind, we're going to look at a different language. Entonces, manteniendo eso en mente, vamos a ver otro lenguaje. Okay, so Latin, El latín, we'll find that if you study your Bible, you never really see the word missionary. si estudias la Biblia no vas a poder encontrar una palabra que diga misionero, que significa eso. Maybe there's a modern translation, a loose translation that will have that in there, but we don't have missionary as a biblical word. Y tal vez algunas traducciones nuevas, modernas, tal vez le metan esa palabra, ¿verdad? Pero no encontramos esa palabra exacta en ninguna parte de la Biblia. So the idea and the word missionary comes from the Latin. It's called mitto. Entonces, la idea que viene y da esta palabra misionero es de la palabra en latín mito. And that comes from Greek, Y eso viene del griego, which is apostelo. que es apóstolo. Sounds really familiar, kind of like in Y verdad, y suena familiar, ¿verdad? Suena como un apóstol. Yeah. And that's what the apostles were. Y eso es lo que eran los apóstoles. Hmm. They were sent ones. Ellos eran personas enviadas. Uh-huh. So it's like the idea of going out with an envoy, a group of people, to do or deliver something. Entonces la idea es como salir con un grupo de personas o salir para traer un mensaje, para traer algo, ¿verdad? Hmm. Or with a special work to do. O salir con una meta en mente, con un trabajo que hay que completar. Okay, so Jesus sent out the disciples to do a work. Entonces Jesús envió a los discípulos a hacer su obra. Uh-huh. So that we have the apostles, we have the disciples. Entonces tenemos los apóstoles y tenemos a los discípulos. Hmm. But when we talk about a missionary in general terms, we have a lot more generalities. There's a lot more things that a missionary can do. Pero cuando hablamos de un misionero, de este término, ¿verdad? Hay muchas diferentes cosas que podría significar eso. Un misionero podría ser cualquier tipo de persona. There are missionaries who are mechanics who work on airplanes. Hay misioneros mecánicos que trabajan arreglando aviones. There's missionaries who cook food. Hay misioneros que cocinan. Or teachers, or people that do all kinds of things hasta hacer café. O profesores, o ¿verdad? Personas que hacen hasta café o hacen cualquier cosa, ¿verdad? You have the very traditional missionary that goes out and they have a goal to plant churches. Después tenemos a un misionero muy tradicional, ¿verdad? Que es una persona que tiene una meta, que sale de su país o lo que sea y va a sembrar una iglesia. And all that planting churches means is making disciples, right? It's sharing the gospel, and then you have a group of people that turn into a church. Y lo que quiere decir esto, plantar una iglesia, es poder llegar a un lugar y
hacer discípulos y tener esta comunidad, ¿verdad? Que podemos llamar iglesia. Mhm. So, in a traditional sense, you could say that a missionary is called by God to full-time ministry of the Word and prayer, and who have crossed geographical or cultural boundaries to be a missionary. Entonces, una definición de misionero podría ser una persona que es llamado por Dios a un ministerio a tiempo completo de la palabra y la oración y que ha cruzado fronteras geográficas y o culturales para hacer esto, para lograr esta meta. Okay, because we can make disciples wherever we are, and we're supposed to make disciples wherever we are. Porque nosotros podemos estar creando discípulos donde sea que estamos y debemos estar haciendo eso. Mhm. Some people think, oh, we're all missionaries, right? Personas, ¿verdad? Dicen, todos somos misioneros, ¿verdad? But I would disagree with that. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Mhm. There's a book written by a gentleman with the last name of Kane, and he talks about the missionary call or being a missionary. Hay un libro escrito por un hombre con el apellido Kane que habla sobre ser un misionero. Mhm. He says, if we're all missionaries, then nobody's a missionary. Entonces lo que él dice es, si todos somos misioneros, ninguno de nosotros somos un misionero. Mhm. The Chinese have a proverb, and they say, if two men feed a horse, it will soon die of hunger. Hay un proverbio chino que dice, si dos hombres tienen el trabajo de darle comida a un caballo, este caballo, en fin y al cabo, se va a morir de hambre. Or if two are in charge of taking care of a boat, it will soon have a leak. O si dos personas están encargadas de manejar un barco, algún tiempo u otro va a haber una fuga en el barco. You see, we're all called to share the gospel Todos fuimos llamados a compartir el Evangelio and make disciples, y crear discípulos. but some are called to be sent out and to go somewhere else. Pero algunos fueron llamados a salir, a ir a otro lugar a dar ese mensaje. Mhm. If not, I would still be in Michigan, Si no, yo todavía estaría en Michigan. or maybe I'd be teaching it somewhere else in the States. O tal vez estaría enseñando en otro lado de Estados Unidos. But God called me to go to a different culture, a different people group, Pero Dios me llamó a mí a una cultura diferente, a un grupo de personas diferente. and there's something beautiful about that. It's not just about, oh, there's someone in Costa Rica that can do my job. That's not the point. Entonces hay algo hermoso de eso, porque no es solo como que yo piense y diga, bueno, pero ¿por qué yo? Hay alguien en Costa Rica que podría hacer mi trabajo. There's some reason that God called me. It wasn't me. It wasn't I that decided, oh, I'm going to go and leave my family and my job and my comforts and go to somewhere new. Dios me llamó, no es como que yo decidí, sino que por alguna razón Dios me escogió a mí para dejar mi familia, dejar mi trabajo y todas mis comodidades para ir a algún lugar nuevo. To learn to be a different person, Y para poder aprender a ser una persona diferente, a better person, una mejor persona. Poratico. And there's something beautiful about that because it changes who I am in my relationship with God, and hopefully it changes whoever God has called me to minister to. Y es algo hermoso en eso porque me empieza a cambiar a mí y me hace quien Dios quiere que yo sea y al mismo tiempo espero que estoy logrando cambiar a otros a través de yo estando aquí. Okay? Another definition, a missionary is someone sent by God with a priority to preach the kingdom of God and to meet other forms of human need. Generally, this is done cross-culturally. Entonces otra definición podría ser un misionero es alguien enviado por Dios con la prioridad de predicar el reino de Dios y para satisfacer otras formas de necesidades humanas. En general esto se hace de forma intercultural. Okay, when you see that definition, can you think of a person that you know or in history or someone that fits that description? Cuando lees esta definición puedes pensar en alguien en específico, tal vez que ni conoces que ha hecho esto antes. For me, there's a person start with the letter J. Para mí hay una persona que empieza con la letra J. Does that ring a bell? ¿Eso te recuerda a alguien? They left their culture and their home and to a different place Esta persona dejó su cultura, dejó su casa para ir a un lugar nuevo, to preach the kingdom of God, para predicar el evangelio de Dios, el reino de los cielos, to meet real needs of people. para poder satisfacer necesidades reales en las personas. So I would
propose that Jesus was the first missionary. Yo podría proponer de que Jesús fue el primer misionero. And Jesus is God, right? Y Jesús es Dios, ¿verdad? And who sent Jesus? Pero ¿quién envió a Jesús? Yeah, God the Father, right? Dios, ¿verdad? Okay, let's prove it. We're going to look at I said Luke before, but it's actually John 17. Entonces, primero había dicho que Lucas, pero primero veamos Juan 17. Okay, we're going to look chapter 17, starting in verse 1. Juan capítulo 17, empezando en el versículo 1. Se fue una hoja. Está bien. So this is Jesus. He's in the garden. He's praying, Entonces, and esto es Jesús hablando en el jardín y él está orando. he had just, if I have this right, he just had supper with his disciples, Entonces, si estoy correcto, él acaba de tener la última cena con sus discípulos. and he's going to pray. He's going to spend time before he gets arrested and goes and completes the will of the Father and dying on the cross for us. Entonces, él está orando y esto es antes de que él cumpla la voluntad de su Padre y muera por todos nosotros en la cruz, ¿verdad? Mhm. And he starts to pray, and he says, when Jesus had spoken these words, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Since you have given him authority over all flesh to give eternal life to all whom you have given him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Entonces, Juan 17, versículo 1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Okay, look at verse 3 again. Read it to yourself. Entonces veamos el versículo 3 una vez más, léalo a sí mismo una vez. And we think about making disciples, the first thing we want to share is the gospel. Cuando queremos pensar en hacer discípulos, primero queremos pensar en el Evangelio, en compartir el Evangelio, ¿verdad? And this is a really good explanation or description of the gospel. Y esto es una muy buena explicación o descripción de qué es el Evangelio. Mhm. Let's go on to verse 4. Sigamos al versículo 4. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Okay, in verse 3, we see that Jesus was sent by God, En el versículo 3 vemos que Jesús fue enviado por Dios and it was for a purpose. He had a job to do. y que fue por un propósito. Él tenía un trabajo que Jesús debía cumplir. And like we said, the definition of missionary is to teach about the kingdom of God. It's about meeting real needs of people. Y como vimos la definición de un misionero, ¿verdad? Es ir y enseñar el reino de los cielos y poder satisfacer las necesidades de las personas. Mhm. Okay, so in verse 3, we have an example of the gospel, and also we have a verse that talks about Jesus being sent by the Father. Entonces en el versículo 3 tenemos un versículo que habla sobre el Evangelio, ¿verdad? Y también habla de cómo Jesucristo fue enviado por el Padre. Okay? What we're going to do now is we're going to take a little moment, get into groups next to in groups 3 or 4, Entonces ahora lo que vamos a hacer es métase en grupitos como de 3 o 4 and you're going to read together until verse 25. y van a leer juntos desde ese punto hasta el versículo 25. And your homework, what you're going to try to do is find out how many times the word sent is. How many times it says that Jesus was sent. Y tu trabajo, tu tarea es estudiarlo y ver cuántas veces puedes identificar la palabra enviado o de que Jesús fue enviado o envió a alguien. So take 3 or 4 minutes to do that. Entonces 3 o 4 minutos para hacer eso. Okay, who's
Who's a good mathematician? I ¿Quién es see. bueno en mate? A ver, Okay, so let me see your hands. vemos manos. Allá atrás 6, 7, 7, 7. Ajá. Híjole, ¿qué Well, pasó? here there's Ocho. 13 or Ah, 12 because your hand plus his hand plus the. 7, 7, no sé qué. 7. Okay, let's see. This is what I came up with. Entonces, bueno, esto fue lo que yo encontré, por lo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ahí. 7 por ahí. Por ahí. Uh-huh. Okay, so just Que está malo. maybe I got it wrong. Tal vez lo tengo malo, no sé. I can get it wrong, but God's word is never wrong. Yo puedo equivocarme, pero tranquilo, la palabra de Dios no se equivoca. I mean, that's not his word, but Bueno, eso no es la palabra de Dios, pero... okay. So in this passage that you just read, Entonces, en este pasaje que acaban de leer, Jesus is praying for himself. He's praying for his disciples, the 12 or the 11, Jesús ora por sí mismo y después ora por sus discípulos, los And the- 11 discípulos. and he also prays for future believers. Y después también toma su tiempo para orar por creyentes que van a creer en él en el futuro. Because he knows that the work that he was sent to do will continue through his disciples. Porque él sabe que el trabajo que Jesús fue enviado para hacer va a continuar haciéndose a través de sus discípulos. And he prays for future believers Y él ora por los discípulos del futuro because he knows that the church will continue to grow. porque él sabe que la iglesia va a continuar multiplicándose y creciendo. So here, before Christ goes to sacrifice himself for us, he prays for you and me. Entonces, antes de que Jesús vaya y se sacrifique a sí mismo, él ora por usted y por mí. And it's intriguing to me, it's interesting that in this passage it says, 7 times at least, about how God the Father sent him. Y entonces es interesante para mí ver de cómo solo en este pasaje, en 6 ocasiones, 7 o 6 o 7, ¿verdad? Ocasiones, habla de cómo Dios lo envió a él. Jesús fue enviado. There's a gentleman who sells things by the pista, and whenever I'm at the red light, I talk to him. Hay un hombre que vende cosas en la pista ya, y cuando yo paro ahí en la luz, yo le hablo. And I know that part of why I live in Aradia and have to come and cross the pista to Union is to talk with him. Y yo sé que una razón por la cual yo vivo allá en las montañas en Heredia y que yo tengo que trabajar aquí en Moravia es porque yo tengo que pasar por ese punto para hablar con él. Usually he complains because I don't buy whatever he's selling. He complains. Normalmente él se queja porque yo no le compro lo que él está vendiendo. I said, if you buy something I want, I'll buy it. Pero si vendieras algo que yo quisiera, yo me lo compro, pero no quiero nada de lo que usted vende. But I buy things from him occasionally, and a couple days ago, he came right up to me. I rolled down my window, and he asked, "Are you praying for Nicaragua?" Entonces, hace unos días pasé por ahí y él llegó a mi ventana y me dijo, ¿estás orando por Nicaragua? And I said, "Why? What's going on? Cuéntame." Y yo, ¿pero qué está pasando? No sé, cuénteme. Because he's Nicaraguense. Porque él es nicaragüense. And so it's neat to see. I don't know that he realized I could be someone he could come and ask about that for. Y fue bonito ver cómo él se percató de que yo soy una persona que él puede confiar y poder venir y decir y preguntarme esto, ¿verdad? Que puede hablar conmigo sobre esto. I'm wearing a shirt tonight that's not from Costa Rica. Yo estoy usando una camisa esta noche que no es de Costa Rica, It's not from Nicaragua. no es de Nicaragua. I've been to Mexico and Bolivia and Honduras and Guatemala and He estado en Mexico, México, and Costa Rica. Bolivia, Guatemala, Honduras, Costa Rica, The only place otros not países por ahí. the only place not in Central America is Belize because they speak English. El único lugar en Centroamérica que no he estado es Belice porque igual hablan inglés. So, can you guess where this shirt is from? Entonces, ¿de dónde creen es esta camisa? Guatemala. No, I Nicaragua, didn't say Guatemala, not pero no, Nicaragua. de Nicaragua no dije. Mexico. Bolivia, ganó. Yeah. Bolivia. My wife was there. She did her student teaching in Bolivia. Mi esposa estuvo ahí y ella dio su una enseñanza ahí Ajá. cuando fue estudiante, internado. Yo qué sé eso. Yeah. So that was one of the gifts. She came back and gave me this shirt. Entonces, eso fue uno de sus regalos para mí cuando ella regresó de Bolivia. So
I'm wearing a shirt of a different culture, Entonces yo estoy usando una camisa de una cultura diferente. and when I wear this shirt, I think of Bolivia. Y cuando yo pienso de esta camisa, yo pienso en Bolivia. When Jesus came to earth, Cuando Jesús vino aquí a la tierra, he wore our shirt. Él usó nuestras camisas. He put on carne, he put on flesh. Él se puso la carne, Él se puso en nuestra carne. He had to figure out how to live like a human Él tuvo que aprender a cómo vivir como humano and live in our culture. y vivir en nuestra cultura. Yeah, he made the world. He understood it as God could, being God in heaven. Entonces Él creó y formó la tierra, ¿verdad? Y Él lo entendía como era ser, como un creador. Él entendía lo que era ser un creador de la tierra, de la humanidad. But the Father knew that to send his Son away to a different culture was important for his Son. Pero el padre sabía que enviar a su hijo a una cultura nueva, diferente, era muy importante para su hijo. He could identify with our sorrows. Entonces, que ahora él podría identificarse, podría entender nuestros dolores, sí. You see, what's really sad is every week I see people out in the street knocking door to door. Lo que es muy triste muchas veces es que todas las semanas veo personas caminando por la calle y ellos tocando las puertas de todas las casas. And they're trying to have people believe in something Y están tratando de convencer a las personas a que crean en lo que ellos creen, that is not the gospel. del cual no es el Evangelio. And they're doing it out of a motive that is trying to earn their salvation. Y lo están haciendo porque ellos creen que a raíz de eso van a obtener su salvación. And they're faithful and they know their version of the Bible very well. Y ellos son muy fieles y conocen su versión de la Biblia muy bien. But they're not motivated from God's love. Pero su motivación no es el amor de Dios. And so they're not really sharing God's love because they haven't really received it. Entonces en realidad no han logrado compartir el amor de Dios porque no lo han recibido todavía. And when Jesus came to earth, he had the Father's love with him. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él tenía dentro de sí el amor de Dios. I think sometimes we as a church, like not Union, but the Christian church, Yo creo que nosotros como iglesia, y no solo Union, sino como la iglesia global, we're so focused on ourselves nos enfocamos tanto en nosotros mismos and we're not out there knocking on doors and saying, please, I want to tell you this good news. y nosotros muchas veces no somos esas personas que van casa por casa diciendo, por favor, debes escuchar esta noticia que tengo para ti. I feel bad that they are so committed out there and they're stealing the ground for the gospel. Y muchas veces me siento mal porque ellos están allá afuera siendo fieles y constantes cuando están quitando nuestro terreno, nuestro campo de batalla. Okay, if we look at other parts of John, Si vemos otras partes, otros versículos de Juan, we see other examples where Jesus refers to how God sent him. vemos otros ejemplos de cómo Jesús se refirió a que Dios lo mandó a él, o que él fue mandado por Dios. So Jesus understood that. Jesus understood that he had a mission, he had a purpose, and that it was because God had sent him to earth. Entonces Jesús entendía que él tenía una misión, de que él fue enviado por Dios y tenía un propósito, y es para nosotros. So it's God's mission. It's not just us. It's not something as a missionary that we take on because it's the right thing to do. We receive a specific calling in our life. Entonces esto es el corazón de Dios que se nos transmite a nosotros, no es algo que nosotros nos inventamos o que sabemos, bueno, esto debería ser esto, sino que es algo que viene del corazón de Dios y nosotros recibimos como nuestro llamado. When we think of a crime scene, I watch mystery shows. Cuando pensamos en una escena de crimen, digamos, o verdad, algún show de crimen o de misterio, One good one is Father Brown. It's about a priest who likes to solve crimes. uno de estos shows se llama El Padre Brown, que es como un señor que trata de no sé qué crimen. And he's a priest. He's a Catholic. Y él es un sacerdote católico que que le gusta resolver casos así. And they always talk about a suspect has to have three things in order to be
someone considered as a suspect. Entonces siempre dicen de que si quieren considerar que alguien sea sospechoso o que alguien sea que está involucrado, debe cumplir con 3 requisitos. You got to have a motive, you got to have a means, or be able to physically do it, and an opportunity. Debe tener motivo para hacerlo, debe tener algún recurso para poder cumplir esto. And then what was the third one? Opportunity. Y esto es oportunidad de Ajá. poder hacerlo. Tuvo que tener alguna oportunidad de poder cumplir con este crimen. And so I'm not going to say God is a killer. He killed sin, right? Entonces, no voy a Amen? decir que Dios es un asesino, ¿verdad? Pero bueno, Dios asesinó al pecado, digamos, pongámoslo así. And God had the motive, He had the means, and He had the opportunity. Entonces Dios tuvo los motivos para hacer esto y Él tuvo los recursos y también tenía la oportunidad para cumplir con eso. Okay, so how is someone called to be a missionary? Entonces, ¿cómo es que alguien es llamado a ser un misionero? We're going to listen to a couple examples of this in a minute. Vamos a escuchar algunos ejemplos de cómo esto sucedió en unos minutos. A missionary then is one who is sent by Christ to work together with Christ in all power and authority of Christ. Entonces, un misionero es una persona que es enviado por Cristo para trabajar junto con Cristo en todo el poder y autoridad de Él. That's a very idealistic, that's a very heady term. Entonces, esto es como una frase muy ideológica, ¿verdad? O muy grande, ¿verdad? But usually someone has a burden or a desire in their heart to do something. Pero la mayoría del tiempo es una persona se da cuenta de este llamado porque tienen un pesar en su corazón o alguna carga que sienten. You feel a call to a certain people group or a certain nation. Se siente llamado a una cierta nación, a un cierto grupo de personas. Or there's a specific need that touches your heart and you say, I want to be a part of solving that need. O sienten un llamado a una necesidad específica y tú dices, yo quiero ser parte de la solución de este problema. And in modern missions, we are sent by a church, usually our home church, that says, we want to support you, we believe this is God's calling on your heart. Y en la iglesia moderna, hoy en día, los misioneros son enviados por su iglesia. Y la iglesia dice, yo creo que tu llamado es de Dios, entonces yo te voy a dar el dinero y los recursos para cumplirlo. But if we look at the Old Testament, not the Old Testament, we look at missionaries starting from Jesus in the Bible, Pero cuando observamos en la Biblia de los misioneros a partir de Jesús que empiezan a surgir, we see that in Matthew 15, Jesus was sent to Israel, to the lost sheep of Israel. podemos ver, por ejemplo, en Mateo 15 que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas, a Israel. He wasn't sent to the Gentiles. Él no fue enviado específicamente para los gentiles, Then he sent his disciples pero después Él mandó a sus discípulos, also to the Jews. también a los judíos, And then as the church was starting to grow and the Jews were rejecting the gospel, y después al crecer el evangelio y los judíos empezaron a rechazar las buenas noticias, este evangelio, the disciples Jesus started to send them to the Gentiles as well. Al ocurrir esto, Jesús ya empieza a mandar a sus discípulos a los gentiles también. In Romans 1 there, En el versículo en Romanos 1, we're not going to read it, but it says they were sent into all the world. bueno, dice en el capítulo 1 de Romanos que fueron enviados a todo el mundo. And the Great Commission is to go out to all the world and making disciples. Entonces la gran comisión que tenemos, ¿verdad? Fuimos enviados a todo el mundo a ser discípulos de todas las naciones. If we look at Paul in Acts 22, Si observamos a Pablo en Hechos capítulo 2, he had a very specific call, and that was to the Gentiles. él tenía un llamado muy específico y eso era específicamente a los gentiles. I know a lot of missionaries, because in the missionary world you get to know missionaries that go all over the world. Yo conozco bastante misioneros, ya que yo soy un misionero, logro conocer a muchas diferentes personas que van a todo el mundo. My wife and I, we support about 4 or 5 missionary families. Mi esposa y yo, nosotros apoyamos a como 4 o 5 diferentes familias misioneros también. And when I was taking classes, and I took a class on evangelism, Entonces, cuando yo estaba estudiando, estuve en una clase sobre el evangelismo. one of the assignments was to study
unreached people group and to do a PowerPoint presentation and to start to pray for them. Entonces, una de mis tareas de este curso era estudiar un grupo no alcanzado, una población no alcanzada del mundo, y hacer una presentación y explicar todo sobre este grupo de personas, sobre esta... So I went online and I looked unreached people groups and I just picked one. Entonces fui en línea y busqué algún grupo de personas no alcanzadas y lo escogí cualquiera ahí. And I started to journal and pray for them, and my prayer was that God would send a missionary to that unreached group because there was no missionaries doing that work there. Entonces en la tarea también tenía que orar por ellos. Entonces yo estaba orando y pidiéndole a Dios, Dios, manda a un misionero o alguien que puede compartir tu verdad en este lugar, ¿verdad? 4 years ago, Y hace 4 años I went to a counseling ministry for missionaries. So my family, we were receiving some counseling. mi familia y yo fuimos a un ministerio de consejería de misioneros, digamos, y estábamos recibiendo de eso. And I got to meet the missionary that is now in that country doing the work that I prayed for. Y llegué a conocer un misionero que fue a este país específicamente, o a este grupo de personas específicamente, que yo estuve orando años atrás. Y I had to llegué look a back in my conocerlo. files and say, oh, is that the same country that I prayed for? And he's the first missionary going there and for that people group? I was like, Y oh. yo estuve viendo mis cuadernos de hace años, ¿verdad? Y digo, es el mismo país de que fue este señor, que es el primer misionero a este país. Y sí, era el mismo país al cual yo estaba orando, y este fue el primer misionero a este país. So praying for missions is effective. Entonces, orar por las misiones es eficaz. You don't always get to see that exact result that clearly, which is amazing. Pero no siempre vas a poder ver los resultados tan claramente como yo lo logré ver. Okay, we have a couple of our missionaries that we're going to hear from. Jorge Gamboa will be the first. Entonces, nosotros tenemos algunos videos de algunos misioneros de nuestra iglesia que tienen, sí, un video, y vamos a escuchar primero a Jorge Gamboa. And then an audio of Fernando Bolaños. Y después un audio de Fernando Bolaños. And then because it's good to hear the gospel in other languages, my wife will speak in English. Y ya que es bueno escuchar el evangelio en diferentes lenguajes, mi esposa va a hablar en inglés. Okay? ¿Cómo me llamó Dios a la misión? Bueno, son muchas las formas en que Dios me ha llamado. Muchas. Pero la inicial fue que en aquel tiempo yo no creía en las misiones. Para mí era una pérdida de tiempo porque creía que había mucho que hacer dentro de la iglesia para gastando recursos y no llenando la necesidad interna. Entonces creía que no creía en ello. Hasta que un día Dios tocó mi corazón por medio de una invitación que me hizo un gran maestro, un gran amigo, que Dios le había dado una palabra para mí. Ese día mi vida cambió. Mi vida cambió y comencé a creer en la misión. En mi iglesia, a pesar de que era misionera, no podíamos ejercer con mucha libertad, ya que para poder ejercer un ministerio en ella había que ser titulado. Yo no era titulado. Entonces era difícil. Pero interesantemente recibí una llamada un día de personas que no conocía, pero que Dios sí las conocía. Y me invitaron a ser parte del cuerpo fundador de una misión. De una misión. Vean qué interesante. Cómo Dios abre las puertas. Dios abrió la puerta para que yo en ese momento comenzara a trabajar en ella. Comenzamos a orar. ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿En qué manera? Y Dios puso mi corazón. En mi corazón. Y así como Él me había rescatado a mí. Así como él me había sacado de un hostil donde probablemente hubiese muerto pronto. Así debía ayudarme hacia aquellas personas que necesitaban. Hola amigos, quiero contarles que mi llamado fue estando en la iglesia. Él me llamó por medio de una experiencia en América, a través del ministerio que actualmente trabajo para la ciudad. Estábamos en la iglesia jóvenes normales cuando llegó la oportunidad de que algunos de los que hiciéramos un viaje de corto plazo. Entonces, por esa razón
yo acepté la invitación y después de ese viaje ahora hemos estado en el ministerio. Así que agradezco al Señor por esta gran oportunidad. Y sí, fue un llamado directo a través de una experiencia de corto plazo. I remember when I was 10 hearing a song where the Lord said, the Lord used that song. It was about being a missionary, and He said, you know what, Liz, that's what I want from you. I want you to be a missionary somewhere in another country. And for about 3 days, I argued back and forth with them, and at the end of that 3 days, as a 10-year-old, I said, okay, God, if that's what you want to do, that's what I'll do. And as I grew up, the Lord directed my path towards Latin America and eventually Costa Rica. My linda esposa. You know, that's why I'm here, is because I followed her to Costa Rica. Usted sabe por qué yo estoy aquí, ¿verdad? Porque yo solo estaba siguiendo a mi esposa a Costa Rica, donde sea que ella fuera. I can tell you that story another day. Eso es una historia para otro día. So, my wife was called when she was 10 years old. Entonces, mi esposa recibió un llamado cuando ella tenía 10 años de edad. Jorge, when he was an adult. Jorge lo recibió cuando él era un adulto. How many years ago do you think that was, Paul? ¿Hace Have any cuántos idea? años fue que él recibió este llamado? ¿Hace cuántos años crees, Paul? So he was not a young man. Entonces, no era un jovencillo ahí, ¿verdad? Pero, And then Fernando también, he went to a short-term mission trip or experience, and he received a call from God. y Fernando también, ¿verdad? Él fue a un viaje misionero a corto plazo, ¿verdad? Y después ahí fue donde él sintió este llamado de Dios para su vida. Did you hear in those testimonies that some of them heard of a need? En algunos de esos testimonios vieron que algunos escucharon una necesidad, There's still needs around the world for the gospel and for missionaries, right? pero todavía hay necesidades para el evangelio y para misioneros. And what I love about living here in Costa Rica is I get to be a part of helping to prepare and equip Costa Rican missionaries to be sent out. Y algo que me encanta de estar en Costa Rica es que yo puedo tener la oportunidad de preparar y equipar misioneros ticos para ellos luego ir y compartir el evangelio también. We've received many things from many resources and people over the years in Costa Rica. Nosotros hemos recibido muchas cosas, recursos y diferentes cosas de personas aquí en Costa Rica. And I know there's people in this church that God wants to send out and be missionaries. Pero yo sé que hay personas en esta iglesia que Dios quiere mandar, que Dios quiere llevar a otros lugares, a ser misionero. So to give us some context, there are about 24,000 people groups in the world. Entonces, para tener un poco de contexto, tenemos 24,000 grupos de personas And 2 billion people within those groups that are unreached, that don't know Christ. y hay 2,000 millones de personas que están dentro de estos grupos de personas que no conocen a Cristo. There's 6,000 people groups that have not been reached yet out of the 24. Entonces, de los 24,000 grupos de personas verdad, culturas, verdad, que están en el mundo, 6,000 no conocen o no han recibido la palabra de Dios. One of the el evangelio. families we support, they are translating the New Testament into an African language. Una de las familias que nosotros apoyamos, ellos están traduciendo la Biblia a un lenguaje, a un país africano. And there's people in Costa Rica translating the Bible into some of the tribal languages here in Costa Rica. Y hay personas aquí en Costa Rica que ellos asumieron el trabajo de traducir la Biblia a lenguajes de Costa Rica, digamos, indígena o cualquier otra cosa. Unreached means that a person is born, lives, and dies without having a Christian, a church, or the Word of God available to them. Para que un grupo de personas sea no alcanzado, significa que nació, vivió y murió en una cultura, en un lugar donde nunca conocieron a un cristiano y nunca escucharon el Evangelio. There's a lack of resources in the world. Y hay una falta de recursos en el mundo. Actually, that's a lie. There's never a lack of resources in the world. There's tons of them. Bueno, eso es una mentira. No hay falta de recursos en el mundo, But resources for missions. pero recursos
para las misiones o dirigidas a las misiones. And then there's a lack of workers, a lack of missionaries. También hay una falta de obreros, hay una falta de misioneros. So God is still calling missionaries. There's still a need for people to go out and to do all kinds of things. It doesn't matter your gifting. If you have something that God has been speaking to you and you don't know what it is, maybe that's what it is, to go and be a missionary. Y Dios hoy en día todavía está llamando a misioneros. Él, no importa cuáles son tus dones, cuál sientes que es tu llamado ni nada. Si tienes algún peso, algo que tú dices, una carga, tú dices, yo siento como un llamado, eso puede ser Dios resaltando algo en tu vida donde dices, yo puedo usarte para ser un misionero a través de esto. And after the service, I'd love to pray with you. I'd love to talk with you about that if you feel that in you tonight. Y al final, después del culto, si tú sientes algo similar a esto, me encantaría orar por ti y poder hablar acerca de eso. We're going to close tonight actually praying for all of our missionaries and for mission opportunities that we all have here at Union Church. Pero esta noche vamos a terminar orando por los misioneros que nosotros hemos enviado, que están en nuestra comunidad de fe aquí en Union Church. So in a few minutes we'll get together in groups, and I want you to pick one of our missionaries, and I want you to pray specifically for them, allowing the Holy Spirit to guide your prayers. Entonces en un rato nos vamos a meter vamos a formar grupos y escoger un misionero el cual nosotros apoyamos y solo orar dirigidos por el Espíritu Santo, ver qué es lo que Dios quiere orar específicamente por esa persona. Because that's one of the big needs is prayer. Porque eso es una de las grandes necesidades que hay, es oración por estos misioneros. But before we do that, what is our response as a church, as Union Church? Pero antes de hacer eso, ¿cuál es nuestra respuesta como Union Church a este problema? Some of the things we can do is equip our future missionaries. Una de las cosas que podemos hacer es equipar a nuestros futuros misioneros. That's why I am all about Conexión Kids and Conexión Vertical. Por eso a mí me encanta y invierto mucho tiempo y recursos en Conexión Kids y Conexión Vertical, nuestros programas de niños. Because that's where the future missionaries are. Porque de ahí surgen los futuros misioneros. And they need to know the Bible stories and the Gospels and how to communicate God's love. Y ellos deben conocer las historias bíblicas y deben conocer los evangelios y cómo poder comunicar el amor de Dios. We can also support missionaries directly. I know some of you have adopted a missionary from Union. Otra manera que podemos en verdad ser parte de todo esto es apoyar a misioneros. Y yo sé que algunos de ustedes han adoptado, digamos, una familia misionera o están apoyando a un grupo de misioneros, algunos misioneros. Missionaries, and I can speak with confidence about this because I am one. Y yo puedo hablar con plena confianza de esto, ¿verdad? Porque yo soy un misionero. They need prayer. Los misioneros necesitan oración, They need plata. necesitan plata, It's true. y es cierto. Physical donations, like we've been given bicycles and air conditioners and many things by God through people. Y, ¿verdad? Donaciones de cosas físicas, de materiales, ¿verdad? Como bicicletas nos han dado y sistemas de todo, un poquito de todo. De enfriamiento de aire, ¿verdad? If you don't have money to give to a missionary, you can give time and experience. I know people come to my house and like Johnny came the other day and he helped us out with figuring out a plan for our house. ¿Verdad? Y otra manera, si no puedes dar algo en efectivo o algún, ¿verdad? Algo relacionado a plata, ¿verdad? También tiempo y experiencia es algo que podemos recibir y que nos gusta un montón. Digamos, Johnny el otro día vino a mi casa y nos ayudó para planear una construcción que queremos hacer ahí en nuestra casa. So there's many creative ways that we can help and think of our missionaries, because so many times they're out doing their work and they have needs, and they're trusting in God for us to do something. Entonces hay un montón de maneras que nosotros podemos ayudar y afectar las vidas de nuestros misioneros, porque muchas veces hay una familia misionera o algún misionero que ocupa algo, tiene una necesidad en específico, y Dios nos usa a cada uno de nosotros con nuestras cosas que tenemos, nuestros dones, lo que sea, para cumplir y para llenar esa necesidad que tiene esa persona. So if you're thinking about giving to me, don't give me any money. Entonces si están pensando en mí, no me den dinero. Think about our other missionaries. Piensen en nuestros otros misioneros.
Another thing we can do is we can go. That's both short-term experiences and missions, as well as being a missionary full-time. Y después otra cosa que también podemos hacer es ir. Podemos ir en viajes misioneros de corto plazo, ¿verdad? O entrar en tiempo completo. And more than anything, this sermon is not about how we should change and what we should do. ¿Verdad? Y este sermón no es acerca de qué es lo que tienes que cambiar y qué es lo que tienes que hacer diferente. About who we already are. Pero se trata de acerca de quién somos nosotros ya. We're God's children, and we're loved and accepted and been given a gift of salvation. Somos los hijos de Dios, somos aceptados, recibidos y nos ha dado un regalo que es la salvación. And how could we not want to give that to other people? ¿Y cómo podríamos no querer transmitir ese regalo a otras personas también? So even if you're not called to be sent out and be a missionary, Entonces, aún si no fuiste llamado para ir a otro país a ser misionero, I encourage you to think about your coworker and your neighbor that doesn't know Jesus. te animo a que estés pensando y que estés orando cómo puedes ser un testigo para para personas cerca, alrededor tuyo, en tus diferentes ámbitos sociales. Mm-hmm. Okay, so what we're going to do is we're going to take about 5 to 7 minutes, and you are going to pray for a specific missionary. So in a minute, you're going to get together and pick one of the missionaries I have listed. I'm going to have it on the screen. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a escoger un misionero, nos vamos a meter en grupitos y cada uno vamos a escoger uno de los misioneros, vamos a tenerlo ahí en la pantalla y vas a orar por ellos y vas a hacer diferentes cosas. And Mario, I've got about 10 pieces of paper, so it's about enough for groups of 3 and 4. Entonces Mario va a estar repartiendo, tengo 10 hojas y entonces métase en como grupitos de 3 o 4, es suficiente para todos. Mm-hmm. So that's together, and let's pray for our church. I'm going to show you the list up here first. Entonces aquí está la lista y entonces métase en grupitos y para orar sobre eso. Quickly, we've got Diana in Mexico, Entonces rápidamente tenemos a Diana en México, Brenda, who is in Argentina. Thank you. tenemos a Brenda que está en Mendoza, Argentina. She works with groups, art and dance and acting. Ella trabaja en las áreas de artes como baile y música y otras, teatro y otras cosas. Jorge is here in Costa Rica, but he works by the border of Panama, works discipling people who don't have many jobs or need to be freed from spiritual oppression. También tenemos a Jorge que está trabajando en el área de San Vito, en el sur de Costa Rica, que él está ayudando y discipulando a personas que no tienen mucha educación o verdad que están oprimidas espiritualmente, un montón de diferentes cosas. Fernando is here in San Jose, and he works at a high school, and he shares the gospel with kids that are in Pavas. Okay. Entonces a Fernando también está aquí en Costa Rica, él está trabajando en un colegio en Pavas donde él está compartiendo el evangelio. Sí. Marta is all over. She's amazing. Tenemos a Marta también, ella está por todo lado. And she goes out and she preaches the gospel everywhere. Ella simplemente va y predica el evangelio en todo lado. Jonathan and April, they come on Sunday mornings. Tenemos a Jonathan y April, que ellos vienen los domingos. And they're my neighbor. I could throw a rock at their house. Ellos son mis vecinos, o sea, yo puedo pegarles una pedrada a la casa desde mi casa. So they are increasing their support so they can do more in their ministry. Entonces ellos están queriendo recaudar más fondos para poder tener un mayor rango de alcance. And they're helping to lead the YWAM base. Y ellos están esperando poder dirigir la base de Heredia de Jucum. Okay, 3 other options you could choose from are opportunities that you can participate in. Y después las otras opciones que puedes escoger para la cual pudieran orar es alguna oportunidad o algo en la que tú puedes participar. Mm-hmm. We have a distribution of Bibles. We, as a church, whenever there's a interest, we get together and we go out in Moravia and we hand out Bibles and pray for people. Entonces tenemos el programa de distribución de Biblias que cuando llegan más Biblias nos reunimos y después vamos a través de todo Moravia a orar por personas y repartir Biblias a cada casa. Mm-hmm. We've got people that have done that many times. Tenemos personas que han hecho eso mucho recientemente. Have you gone? Mm-hmm. You could talk to him. Pueden hablar con Vincent si quieren saber cómo es. Then Yang, raise your hand. Después tenemos a Jan, Ajá. que está justo ahí.
he's starting a ministry of going out and I guess you could call it a treasure hunt. Y él estaba empezando ministerio, ¿verdad? Como una cacería de tesoros o una búsqueda de tesoros, ¿verdad? And the people are the treasures of God. Y las personas son esos tesoros que está tratando de buscar. So he goes out being guided by puro la dirección de Dios. Entonces él sale dirigido por el Espíritu Santo, por Dios. And goes out and prays for people and hopefully share the gospel with them and pray healing over them. Y él va y ora por ellos, también comparte el evangelio, pero también por sanidades o cualquier otra cosa. And we go out on Saturdays. We just started, so. Y salimos los sábados y acabamos de empezar hace un ratito. And then lastly, the San Vito, well, it's La Candela. Entonces por último tenemos un viaje al área de Piedra Candela. And that's going to be a medical trip. So what they need right now, they've got all the permisos and people. They just need some money to buy more medicine. Entonces eso va a ser un viaje misionero, pero médico. Entonces lo que ocupan ahorita es un poco más de dinero para poder comprar más medicinas y diferentes recursos que ocupan para ir a hacer eso. Okay, so depending on how God leads you, pick one and spend about 5 minutes praying, and then we'll close and pray together at the end. Entonces, métanse en los grupos y escojamos uno y oremos por eso. Y después al final vamos a terminar juntos todos orando.